Hola, hola chicos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo del 1111. Por aquí nos encontramos con mi amiga Yasna, ubicadas en nuestro lugar donde vivimos, que es Villarrica. Así que con este hermoso paisaje vamos a estar hablando durante 45 minutos sobre lo que es la conexión del número 1111, lo cual, como ustedes ya sabrán, es un portal y les vamos a estar explicando qué es la hora espejo. Hola, bueno, yo soy Yasna Correa, soy terapeuta de biomagnetismo y bioenergética médica, trabajo acá en Villarrica. Me dedico a ser terapeuta hace aproximadamente 8 años. Este ha sido un camino maravilloso, lleno de magia, lleno de energía, en donde he conectado con mi querida Flo, que ya tenemos una amistad muy linda desde el alma. Así es que Flo, cuéntame un poquitito cómo es lo tuyo, cómo es tu magia. Bueno chicos, bienvenidos a este capítulo. Yo soy Florencia Sanz, tengo 28 años, actualmente soy quiromante, me dedico a leer manos. Hace 5 años, la verdad, ya lo hago a través de sesiones, doy seminarios, cursos de quiromancia también, y me conocen en la cuenta de Instagram como lectura.manoschile. Y actualmente estoy radicada en Villarrica leyendo manos de manera online y también presencial. Y la verdad conecté mucho con la Yasna porque, como ustedes ya saben, ella es quien me terapea cada cierto tiempo. ¿A qué me refiero con esa terapia? Ella alinea mis chakras, porque cuando lees manos obviamente absorbes mucha energía y ella se encarga de básicamente drenar toda esa energía, liberarla. Bueno chicos, y en el capítulo de hoy, como ustedes saben, con Yasna, ella es número 11 en numerología, al igual que yo. Yo por eso tengo el 1111 en mi muñeca, no es coincidencia. Cada vez que vemos la hora de espejo nos acordamos de esta hermosa comunidad que nos sigue, que nos deja preguntas en Instagram, que nos empieza a cuestionar un poco de Florencia, Yasna, guíennos, he visto el 77, el 2121, 2222, y es por eso que hemos creado este podcast, porque queremos abrir un espacio donde haya magia, donde ustedes conecten con lo que es la vibración energética y con lo que son estas señales. Por lo tanto, acá les dejo a la Yasna para que les explique la parte positiva del 11 y cómo ella ha llegado a este proceso, porque por supuesto no fue llegar y ser la mujer que hoy es en día, ella tuvo que pasar por muchas cosas para llegar a este podcast, así que quiero que les cuente de la manera más personal que puede a la comunidad. Bueno chicos, yo soy 1111 en toda la expresión de la palabra. En mi nombre está escrito el 1111 al sumar el nombre, también en mi fecha de nacimiento, entonces de alguna u otra manera siempre he estado conectada con el 1111, que también conecta con el propósito de mi vida. Cuesta de repente entender o cuesta de repente darse cuenta que uno trae consigo ciertos números, a menos de que tú empieces como a indagar o que te diga más o menos, mira, sabes que existe la numerología. En la numerología todos tenemos un nombre, todos tenemos un número, así es que de repente por cosas del destino alguien me dijo que esto existía, que tenía que sacar como algunas cifras de mi nombre o de mi fecha de nacimiento, y eso dio como resultado 11. A mí me explotó la cabeza cuando supe que era 11 y más o menos cuál era el propósito que tenía el 11, porque conectaba directamente con lo que yo quería hacer en mi vida. Así es que cuando empecé a encontrar estos numeritos, me di cuenta que tenemos como muchas cualidades, como muchas características particulares que me conectaron directamente con la Florencia, y cuando yo la conocí a ella era como, wow, muy 1111. Entonces habían características muy lindas. Por ejemplo, creatividad, que también están en ambas. Claro. Por ejemplo, ¿qué más? A ver, yo diría la imaginación, el soñar, el manifestar, decretar. O sea, se dice que el número 11 son maestros y que tarde o temprano terminan educando, formando a la sociedad. Y es muy coincidencia porque en realidad la Yasna se dedica a tener sus terapeutas, yo igual. Y hoy en día, chicos, hemos compartido terapeutas, que eso es lo que me gusta. O sea, estamos como en una comunidad en la que estamos ampliando nuestros conocimientos para asociarnos con otros terapeutas, ya que a veces las personas a las cuales yo trato en realidad necesitan ser alineadas, entonces las mando con la Yasna, y también la Yasna me manda a sus consultantes cuando
cuando quieren hacer preguntas sobre su futuro, tomar decisiones, saber cuándo invertir. Entonces, hoy en día estamos compartiendo a esta enorme comunidad que nos sigue y que nos tiene muy potenciadas. Pero lo que les queríamos explicar es que también hubo un pasado del 11-11. No siempre llegamos a trabajar esto con las personas. Sí, muchas veces nosotros vemos que la vida... empezamos a trabajar en ciertas cosas, ¿cierto? Pero nuestra vida, para llegar a ciertas cosas, tiene que tener como un antes y un después. Y en este antes y en este después, nuestras vidas de repente o muchas veces se tornan un poquito complejas. Tenemos que vivir ciertas situaciones que no nos gustan, que son un poco dolorosas, pero de alguna forma nos llevan a descubrir nuestros propósitos, nos llevan a ser quienes somos hoy en día, pero para eso hay que pasar por muchas etapas de aprendizaje, que de repente nosotros los tomamos como algo negativo, como algo doloroso, pero sin embargo son situaciones que nos ayudan a ser las personas que somos hoy en día, y también a entender a muchos otros seres que tenemos que ayudar todos los días. Así es que este propósito del 11-11 es maravilloso porque nos conecta directamente con nuestra espiritualidad. Espiritualidad que tú tienes, espiritualidad que yo tengo, y tú eres un ser muy místico también dentro de lo que haces con las manitos. Sí, cuéntanos un poquito. Y en realidad, chicos, eso les queríamos contar, que todo este proyecto parte cuando yo iba a la consulta de la Jasna y le decía no sé si frustrante es la palabra, pero que realmente quería conectar con otra persona que también terapiara o trabajara a otros seres, pero desde la espiritualidad. ¿Por qué? Porque eso te carga energéticamente. Y claro, yo lo libero a través del deporte, a través de la buena alimentación, pero me faltaba como mi compañera con la cual yo pudiera conversar estas cosas. Entonces, claro, cuando encuentro a la Jasna que vibra de la misma forma y que me dice, es que en realidad atiendo a tantas personas al día con tantas historias, tantas cosas maravillosas, y no tengo con quién conversarlo, porque en realidad si tú no trabajas en este tipo de herramienta, es muy difícil que otra persona congenie con el mismo sistema que tú. Como que cuando nos empezamos a encontrar nos dimos cuenta como, oye, a ti también te pasa lo que a mí, que es, por ejemplo, llegar después de un día al trabajo agotadísima, es como que te sientas en el sillón y es como, oh, no quiero nada, porque te sientes cargada energéticamente, porque ya absorbiste todo lo de tus consultantes. Y si bien es un trabajo maravilloso, juntas hemos ido creando magia porque hemos ido generando cada vez más proyectos en base al 11-11. Y por eso, ahora yo le quería preguntar a la Jasna, ¿qué hace ella como número 11 para recargarse energéticamente? Porque yo asumo que tú absorbes la energía de tus pacientes. Mira, todos los días, al ver tanta gente, uno igual se desgasta. Eso es sí o sí, nos pasa. Entonces, yo trato al menos de tener una actitud positiva frente a la vida, levantarme todos los días agradeciendo, levantarme también agradeciendo por cada paciente que reviso, tratar de protegerlos a ellos antes que lleguen a la consulta. Hay muchas cositas que uno puede ir haciendo también que es para protegerse, ¿cierto? De hecho, lo contábamos en algunos de nuestros podcasts anteriores, que habían ciertos tips para protegerse, como, no sé, la sal, por ejemplo, que se los vamos a contar un poquito más adelante. Sí. Pero, sin embargo, uno en la terapia siempre tiene que estar constantemente protegiéndose, porque de lo contrario nos vamos cargados de esas malas ondas, de esas malas energías, y que también nos afectan. Y llegamos a nuestras casas muchas veces con dolor de cabeza, con algunas cositas que nos pesan. Entonces, es como, ¿qué es lo que hago yo para liberarme de esa mala onda, por así llamarlo? Utilizar ciertos tips para limpiar, principalmente la sal de mar, que es para mí algo maravilloso. Y, pero espérame, ¿la sal de mar aplicada cómo? Porque en el fondo yo sé que la comunidad acaba de tener esa pregunta. Sí, mira, me baño. Siempre es como me baño con sal de mar para retirar absolutamente todas estas malas energías. Retiro y utilizo mucho también la parte divina que conecto con el Padre. Así es que trato de eliminar todo desde ahí. Sé que tú también habías comentado que tenía otros tips para las limpiezas que eran como de los lugares, para elevar nuestra frecuencia. Claro. Sí, o sea, por supuesto, chicos, en honor a que yo me dedico a la quiromancia, que es un poco más mística, pese a que yo la ocupo de manera científica, sí recomiendo mucho la salvia blanca, ¿ya? Actualmente ya no la tengo, pero es como un tubo donde hay mucha salvia y tú le prendes fuego, y eso lo tienes que pasar por toda tu casa, sobre todo por las esquinas, por los guardapolvos, por cada una de las rendijas de tu casa, que es donde se acumula muchas veces la mala energía. Es importante limpiar, porque cuando te dedicas a este tipo de herramientas, y por eso es que el primer capítulo de este podcast
podcast es 1111 porque sabemos que muchos de nuestros seguidores de esta comunidad son números maestros, como el 3333, el 1111 o el 2222, seres que tarde o temprano se van a dedicar a la formación académica, a la educación, a asesorar personas, a guiar a otros. Entonces, claro, es importante que tú sepas que si eres este número, tarde o temprano tu desarrollo laboral te va a llevar a enfocarte a sanar a personas de cualquier forma y de cualquier método que quieras. Pero eso conlleva la parte negativa del 1111, que es que das tanta energía a las personas, entregas tanta vibración a los otros, que en algún minuto tú te empiezas a quedar sin nada. Y es por eso que la Jasna me decía que, claro, te empieza a doler la cabeza, a veces te empiezas a enfermar del estómago, cuando ya es más grave se te empieza a caer el pelo, se te rompen las uñas. Entonces queríamos abrir este espacio para que ustedes sepan que existen métodos donde tú puedes limpiar tu energía. Como por ejemplo, todas las mañanas beber agua con bicarbonato, sal del Himalaya y limón. Eso ayuda a alcalinizar el pH del estómago. También, por ejemplo, como ya les dije, la salvia blanca. Los inciensos, chicos, la verdad yo no los recomiendo por un tema de que contaminan demasiado los pulmones, ya que tienen muchos químicos. Pero en lo personal yo ocupo velas blancas, salvia blanca y sal de mar. Esos son mis métodos y por supuesto entrenar todos los días porque yo soy consciente de que nuestros órganos acumulan muchas toxinas. Entonces el único método de que las liberes es como o el yoga o el entrenamiento, ¿ya? Eso. ¿Tú quieres recomendar otras cosas o pasamos a la parte negativa del 11 que a mí me encanta? Mire, yo todavía quiero hablar cosas positivas del 11 porque tenemos características muy lindas y no solo nosotras, hay muchas personas que también tienen el 1111, así es que la recomendación es ir a sumar los numeritos que están en su fecha de nacimiento. Claro. Porque ahí se van a dar cuenta de la magia que trae cada uno de ustedes, la magia que trae, no solo el 1111, como decía la Flo, el 33, el 5, el 6, el 22, hay muchos números que también traen cada uno su magia, pero nosotras como 1111, que me encanta eso de ser 11 tú, 11 yo, sí, la magia somos fluye. como un complemento de este 1111, es como tener esta intuición tan desarrollada, esta conexión con lo divino, esto de ser muchas veces muy honesto en la vida, también ser muy compasivo, estar como buscando el bienestar del otro, así es que esas son cualidades muy, muy bonitas de este número. La parte negativa, claro que no es muy linda cuando tú no conectas con tu esencia. Es que ahí es cuando queríamos abrir un punto, chicos, que yo sé que la mayoría quizás se acerca un poco a nosotras porque es verdad que al ser número maestro quizás podemos ayudar más a las personas, pero también pasamos por un camino para llegar a ser así de empoderadas, ¿entiendes? O sea, no siempre nos hemos sentido con este desplante en la cámara, no siempre nos hemos sentido tan cómodas para la hora de hacer un live. El otro día hicimos uno en Instagram y les prometo que después nos abrazábamos porque nos sentíamos tan orgullosas. O sea, fue todo un proceso pasar a esto. Y la parte mala del 11, chicos, es que cuando tú no te conectas con tu número, y ojo, esto aplica a cuando eres 2, cuando eres 4, cuando eres 5, da igual. Tú tienes un lado A y un lado B de tu propio número, que es la misma teoría del yin y yang. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tú te conectas, y ahora estamos conectadas con la energía para crear un podcast y hacer seminarios y todo lo que estamos haciendo, también hubo una desconexión, donde también hubo relaciones tóxicas que pasaron por nuestra vida, donde también hubo personas que nos dañaron, como también nosotros dañamos a otras personas. Entonces, hay una parte muy negativa del número 11, que son las adicciones, ¿te acuerdas que lo investigamos? Sí. Que son, por ejemplo, absorber la energía de otras personas, que es por lejos mi peor defecto. Yo siento que de todas las cosas que no me gustan, en realidad es eso, es que fome de repente estar tan baja anímicamente y energéticamente que terminas absorbiendo la energía de la persona que tienes a tu lado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tienes este tipo de números, porque como puedes ser maestra, también puedes llegar a ser una persona que absorbe la energía de todo tu entorno. Como un vampiro energético. Wow, ¿Quieres explicarme de un vampiro energético? Mira, un vampiro energético es alguien que te chupa la energía y que al fin y al cabo es como que te saca, te roba tu energía permanentemente. Entonces, lo importante de saber que tú tienes que cuidar tu energía es algo fundamental, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con muchas personas que no saben que son vampiros energéticos, pero sí lo son. Entonces uno brilla, por ejemplo la Flo brilla mucho, pero de repente hay personas que necesitan su brillo.
Y Claro. cuando necesitan su brillo ya están siendo unos vampiros, ¿cierto? Que están chupando esta energía que tiene ella. Y pasa mucho cuando uno está en terapia o cuando tú estás leyendo Manitos, por ejemplo, que también es terapéutico, obvio. que los pacientes o los consultantes están robando un poquito de esta energía. Entonces, igual como que tenemos que siempre estar cuidándonos o también de repente hasta cuidar nuestras amistades, que es algo fundamental. Pero sí, el desconectarte con tu número, que lo quiero como retomar un poquito, es algo súper fuerte porque tu número es tu esencia. Y al ser tu esencia, si no la estás cumpliendo, las cosas no se te dan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente empezamos a tener más limitantes, comenzamos a tener más problemas en lo que queremos hacer, no se nos dan las situaciones, no se nos dan las profesiones. Entonces, igual, de alguna otra forma es como importante buscar cuál es el número que te identifica. Porque esto de buscar el lado positivo y el lado negativo te va a llevar o a ser muy brillante o estar de alguna otra manera estancando tu propósito. Tal cual. Y porque, chicos, la vida siempre es así. A mí me encanta la teoría que se aplica en Medio Oriente del Yin Yang, porque es así. En la vida, como también existe el día, existe la noche. Como existe el blanco, existe el negro. Como existe la luz, existe la oscuridad. Entonces, cuando empezamos a investigar esto con la Yasna, nos hizo tanto sentido ver que ahora estamos en un momento, ya hace un par de añitos, brillando, generando abundancia, viajando, haciendo seminarios, porque hemos encontrado nuestro propósito en la vida y vamos por más. Pero también tuvimos que haber pasado por nuestra época oscura para llegar acá, y queríamos abrir este espacio en el podcast porque muchas personas escuchan estos podcasts para ir al trabajo, a veces otras personas que estarán en el metro, en el bus, en la micro, que son instancias donde estás estresada, a lo mejor acabas de terminar una relación amorosa, a lo mejor perdiste a alguno de tus padres, algún ser querido, alguna amistad. Y claro, cuando tú estás pasando por un duelo, es normal que tu frecuencia energética se disminuya a un punto bastante bajo. Y ahí es cuando absorbes la energía. Y por eso queremos explicar esto. Porque cuando tú tienes una disminución en tu energía, lo que tienes que hacer como adulto responsable es alejarte de las personas, volver a conectar contigo, con tus ancestros, con tus maestros, con tu yo superior, la divinidad, lo que tú creas, pero en realidad desconectarte de las personas, porque o si no, vas a empezar a absorber la energía de las personas que te rodean y tarde o temprano vas a drenar la energía de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Te juntaste con esa persona y en lugar de entusiasmar a esa persona, a que quede como, uy, qué entretenido juntarme con la Yasna, la quiero volver a ver, uno se queda como, uy, parece que la Yasna está pasando por un mal problema, la voy a dejar solita un tiempo y después cuando se lo solucione me acerco a ella. Entonces, obviamente es fome que nuestros seres más queridos, las personas que nos rodean, se alejen de nosotros porque estamos pasando por un mal problema, pero en realidad es por una poca gestión emocional de nosotros, y la culpa es nuestra, no la del entorno. Claro, de alguna otra manera nosotros siempre tenemos que hacernos cargo y responsables de cómo nos sentimos, porque muchas veces asumimos que nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares tienen que hacerse cargo de nuestras emociones, pero en realidad no es así. Es como nos cuesta tanto pedir ayuda. Yo creo que es un tema súper puntual, porque el ego por ahí que está y nos dice, no, tú tienes que hacerlo solo, tienes que salir de esto solo. Claro. O sabes que anda donde tu amiga y es como que se haga un poquito cargo de lo que te está pasando, y en realidad no tiene que ser así, porque uno también tiene que buscar a las personas expertas para que te ayuden, pero la idea siempre es como salir del hoyo en donde te puedas encontrar y comenzar a evolucionar. También es súper importante que uno como persona encuentre esa falencia, ¿cierto? Y desde esa falencia comience a crecer, que sería lo ideal, pero siempre es como con ayuda de algún experto. Claro. O de ti mismo, que también puede encontrarte a ti mismo y empezar a tener como esta sabiduría interna para también salir adelante cuando tú tienes algún tipo de problema. Es súper bueno este punto que estás tocando, Yasna, porque en realidad tal cual, a nosotras nos llegan personas que a veces malinterpretan la consulta y lo ven como una terapia, y nos empiezan a contar todos sus problemas de infancia, sus problemas que le han sucedido, y obviamente ambas dos, al ser un número 11, sobreempatizamos con ese consultante, entonces le dedicamos más tiempo, queremos ayudar, queremos potenciar, queremos aconsejar, pero en realidad, chicos, después con el tiempo tú te das cuenta que lo único que hiciste fue gastar toda tu energía y ya no te queda energía para atender al paciente que sigue. Entonces queríamos abrir este espacio para que ustedes sepan que si eres número maestro, tienes que aprender a respetar tu energía, tienes que aprender a respetar tus propios límites, porque recuerda que si tú no los respetas, nadie lo va a hacer por ti. Entonces tomarte espacios, decir, oye, sabes de que hoy día yo no te puedo escuchar porque
acabo de perder a mi mamá, o estoy viviendo un mal momento, o estoy pasando por un proceso doloroso, te puedo llamar en una semana y conversamos esto en un café y ahí te doy todo mi amor. Pero eso cuesta mucho porque el número 11 quiere rescatar a todo el mundo, quiere ayudar a todos y eso es imposible. Sí, pasa mucho que también en la consulta, o lo que decía Flor recién, es como si yo estoy mal, si estoy pasando por una situación negativa, nosotros no podemos ir a atender. Claro. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra energía también está negativa y no es que seamos 11 y seamos wow, solamente magia, también tenemos nuestro lado oscuro, también tenemos nuestras sombras que por ahí están. Entonces tenemos que hacernos cargo permanentemente, tenemos que ayudarnos, tenemos que cuidarnos. ¿Para qué? Para potenciarnos, porque de lo contrario estamos dando esa energía, pero es una energía que también es negativa, entonces a los pacientes, a los consultantes también les llega de una forma como negativa. Totalmente. Y la idea siempre es estar atendiendo o estar ayudando con una vibración alta, con una vibración que marque el 1111 como tal. Y la idea también es como dar a conocer o darnos a conocer como personas energéticas, como personas llenas de vitalidad y no estar en estos estados que de repente estamos mucho más bajitas. Totalmente. Es muy cierto, chicos, y yo creo que a mí en lo personal me costó muchos años llegar a entender que cuando yo esté pasando por un mal momento, cuando yo esté pasando por un momento doloroso, yo ahora, hoy en día le aviso a mi consultante, oye, te tengo que atender en 2 días más porque en este minuto no puedo, porque claro, después de atender a esa persona me viene o un dolor de cabeza gigantesco o una jaqueca o llanto, porque tu cuerpo tiene que liberar esa energía por algún lado. Y la verdad no creo ser la única, chicos, porque afortunadamente hoy en día nosotros somos independientes, podemos hacer eso, pero muchas personas cuando son dependientes no pueden tomarse un día libre y simplemente tienen que seguir trabajando, pero también ese tipo de trabajo tú lo puedes, como acompañar a través de podcasts, audiolibros, puedes generar instancias donde a lo mejor cruzas a la cafetería, te tomas un café 20 minutos, vuelves a meditar y ahí vas a poder seguir tu rendimiento laboral, pero no queremos que las personas sientan que por ser este tipo de número tú siempre vas a poder aconsejar y ayudar a tus amistades o asesorar a todo el mundo, porque tarde o temprano vas a llegar a conocer la sombra del 11 y la sombra del 11 es fuerte y por eso les queríamos hablar con la Jasna como qué es lo que pasa cuando llegas a esa sombra y cómo salir también de ahí, que es como que tuvieras un parásito pegado en el hombro que no sabes cómo sacártelo, pero que te termina dañando, a veces físicamente y otras veces emocionalmente. Sí, y es muy fuerte porque muchas veces pasa que nosotros decimos, chuta, ¿sabes qué? O nos cuestionamos, ¿estaré en el camino indicado en donde yo me tengo que llevar toda esta sobrecarga? A mí me ha pasado al menos. Es como, ¿sabes qué? Quiero renunciar. Sí. Hoy día no quiero más. Porque es mucho. Es harto el desgaste, pero de alguna otra manera es como, este es el propósito y hay muchas ayudas que nos están siempre diciendo, tú puedes. Bajaste este es tu esto, propósito. Tienes que hacerlo, sí o sí. Entonces, la idea es como estar enfocada en nosotras mismas, tener estos momentos de autocuidado, ver si estamos bien, ver si estamos mal, hasta dónde podemos llegar, pero siempre, ¿por qué? Para volver a nosotras mismas, volver al amor propio que tenemos que tenernos, porque nos cuesta muchas veces eso, pues llegar a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo. Y después retomamos. De hecho, me acuerdo que ayer cuando estábamos con la Jasna planificando lo que iba a hacer esta temporada, ambas dos, obviamente, además de todas las coincidencias que tenemos, fuimos educadoras, ¿ya? Yo soy profesora básica mención inglés y la Jasna es educadora diferencial. Soy profesora general básica y educadora diferencial y ambas conectamos con los niños, ambas conectamos con esta necesidad de ayudar a otros, esta vocación de servicio que también nos conecta en esta otra vocación. Obvio, tal cual, pero también tuvimos que renunciar a nuestra vocación y eso fue una de las cosas más dolorosas que ambas dos coincidíamos y empezamos a hablar como de a dónde se origina la sobreempatía. Hoy en día muchos autores de la psicología comentan lo que es la sobreempatía y en lo personal, chicos, yo lo conecté con la sala de clases, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, salí de la universidad y las profesoras me formaron de que yo tenía que enseñar a que los niños compartieran sus materiales en la sala de clase. Cosa que me empezó a generar un poco de ruido porque la verdad yo siempre analicé que hay uno que otro niño dentro de la sala de clases que son niños que cuidan muchísimo sus materiales, que yo creo que todos, al menos algún compañero recordarán que es ese niño egoísta que no quería prestar su stick fix o los lápices de colores o los scriptos, porque claro, sabía que el resto de sus compañeros no iba a cuidar sus lápices y se lo iba a devolver roto. Pero es la profesora la cual educa y forma y presiona constantemente a que ese alumno tiene que prestar sus útiles porque eso es compartir.
Y después yo le decía a la Yasna de grande, lamentablemente, el día de mañana, ese niño, cuando sea adulto, va a prestar su corazón así y se lo van a devolver triturado y roto y absolutamente hecho pedazos, porque estamos como sociedad acostumbrando a que los niños sobreempaticen con el compañero y presten sus materiales pese a que saben que se los van a devolver rotos. Esto es una metáfora, chicos, que ahora quiero que la Yasna explique. Sí, mira, muchas veces nosotros hacemos esto de entregar completamente nuestro ser al servicio del resto. Y no solamente nosotros como terapeutas, las personas en general lo hacen. Es de entregarnos completamente, pero la parte como del cuidado de lo que yo estoy entregando es fundamental. ¿Por qué? Porque me puedo romper o me pueden romper completamente. Entonces, ¿a quién yo tengo que cuidar primero? Es a mí. Y luego empezar a amar al resto, porque si yo no me amo es imposible tener esta coherencia de decir, sabes que yo también te amo, o si yo no cuido estos lápices, para mí es imposible de que yo te pueda prestar mis lápices y estos lápices tú me los entregas rotos y yo tengo que decir, está bien. Claro, también hay un gracias. tema de respeto por el otro, entonces ahí hay que tener como ciertos cuidados, ¿ya? Entre lo que es dar y lo que es amarse, cuidarse, y no lo que decía la Flo, no... Como la sobreempatía, Sí, que no es lo no- mismo que ser egoísta. Sí, yo creo Sí. que hoy en día, como, y perdón que te haya interrumpido, Ajá. pero tenemos como este concepto de que ser empático es como el antónimo de ser egoísta. Claro. Y como que en realidad, chicos, ser egoísta no siempre es malo. Y por eso queríamos generar este podcast, porque muchas veces entregamos más de nuestro tiempo, más de nuestra Sí. energía, dedicamos toda nuestra vibración a ayudar a las personas, que está maravilloso, pero después, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo llegas tú a tu casa? Es que el egoísmo también es una parte positiva, nos han contado que es un poquito malo, pero ser egoísta consigo mismo, con tu energía, es bueno, porque de alguna otra manera eso va a conllevar de que tú estés bien, y si tú estás bien puedes entregar cosas buenas, pero si nosotros andamos, no sé, totalmente abusados, porque de alguna otra manera esta sobrevaloración de la empatía también muchas veces se traduce en un abuso, ¿ya? Y las personas, por Dios, que tienen abusos. Entonces, Total. hay una... es como que estamos todos acostumbrados y la idea es que no nos acostumbremos, sino que es como amémonos, respetémonos, tengo que respetar los espacios del otro, respetarme primero yo, ¿cierto? Claro, Que sería como la porque idea. las personas no es que abusen de ti, eres tú el que está permitiendo que abusen de ti, de tus tiempos, de tu espacio. Entonces, claramente, chicos, queríamos como comentar un poco la importancia del número 11, pero también el lado negativo del número 11, que es constantemente esto de querer auxiliar al otro, querer que el otro brille, querer que el otro se ilumine, como siempre rescatando a las personas a la luz, porque claro, nosotras lo hicimos con nosotras mismas, pero en el fondo yo creo que lo más bonito es empezar a encontrar personas que estén vibrando en tu misma sintonía. Por ejemplo, con la Yasna, como nos encontramos y empezamos como a generar más y más magia, y no siempre rodearte de personas que estén vibrando bajo, porque vas a caer en este mismo patrón constantemente de hacer que, como tú lo hiciste contigo, vas a creer que lo vas a poder hacer con el otro. Y esto lo digo porque todos los días de mi vida me dedico a leer manos, y cada una de las personas que está en esta comunidad tiene un propósito, y que tu mamá sufra no es tu responsabilidad, que tu papá sufra tampoco lo es. Entonces tú tienes que en verdad empezar a entender que todos tenemos un propio camino evolutivo, y que si tú ya llegaste a aumentar tu vibración, a aumentar tu frecuencia y eres una persona vitamina, ideal. Entonces ahora busca a otras personas vitamina que te hagan empoderarte cada vez más de tu energía, pero deja de buscar a esas personas que son absorbentes de personas vitamina, que es lo que socialmente conocemos como vampiros energéticos, y esas personas quizás tenerlas un poquitito más de lejos. No te digo que te distancies, que nunca más las vuelvas a llamar, pero recuerda que esas personas te van a dañar y va a ser un ciclo en el cual vas a caer una y otra vez. Claro, porque de alguna otra manera nosotros llegamos a decir o a ser culpable a la otra persona que nos está haciendo daño, pero sin embargo cuando nosotros tomamos la responsabilidad de con quién nos juntamos, con quién estamos, a quién dejamos entrar a nuestras vidas, estos dramas se acaban. Entonces nosotros muchas veces somos demasiado dramáticos y creemos que la vida es una novela mexicana. Totalmente, de acuerdo. Pero no lo es. Simplemente es que nosotros no tomamos decisiones. No, es como que nos están haciendo cosas y de repente decimos, wow, es la culpa del otro. El otro me hace a mí. En realidad nadie me hace daño a mí. Yo permito. Entonces la idea es no permitirlo. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia, para estar muy bien, para tomar la responsabilidad de tu vida y decir, esto es lo que yo quiero en mi vida. Estas son las decisiones que yo voy a tomar en mi vida. Si me va mal,
no importa. Bien, me equivoco, me puedo equivocar 10.000 veces, va a ser mi responsabilidad. Culpas no tanto, porque las culpas no existen. Me encanta a mí no tener culpa, total. porque de lo contrario me estoy haciendo como el leso con mi responsabilidad. Entonces la idea es como, no, tengo que hacerme cargo, bien, me hago cargo. La importancia también, creo yo, chicos, como de trabajar tu ego, trabajarlo constantemente, porque en el fondo es como, me fueron infiel, ¿cómo es que esta persona que amé tanto me hizo esto? Oye, cuestiónate tú primero, ¿qué hiciste tú en la relación para aguantar estas cosas? Para en el fondo conectar desde ese punto, porque es impresionante que muchas veces no nos damos cuenta, pero tendemos a tener como esta personalidad totalmente víctima, que es como sentir que las personas te dañan, sentir que las personas te hicieron algo, y es como, no, tú permites absolutamente cada una de las cosas que están en tu vida, lo permitiste tú. Y es ahí también cuando al final de esta temporada les vamos a hablar un poco sobre cómo la vida es una obra de teatro y cada persona que está rodeándote es un actor. Claro. Y tú eres quien está escribiendo esa obra. Que viene con un propósito para tu vida y para tu evolución. Entonces, muchas veces nosotros estamos viendo que la vida en sí es muy compleja, pero en realidad es perfecta, con cada detalle. Aunque vayamos viendo que las cosas no se nos dan, de alguna otra manera, eso también es perfecto para nuestra evolución. Sí, y es un plan, chicos, que yo, como me dedico a la quiromancia, lo sé, pero todos hemos conocido la quiromancia, la lectura de manos, a través de una lectura del futuro, una interpretación del futuro. Y les cuento el truco, en realidad es mucho más sencillo de lo que creemos. Tu subconsciente manifiesta información 6 meses antes del consciente. Por ende, tú me pasas tus manos, yo lo de tu subconsciente, y después de 6 meses, todo lo que te dije lo terminas construyendo. Cuando en realidad todo esto está aquí, son conexiones neuronales que tú creaste. Por ende, el número de parejas, el número de infidelidades, el número de cosas negativas que vayan a pasar en tu vida, te lo creaste tú a través de tu mente. Y ahí viene el concepto de coherencia cuántica, la ley de atracción, el poder de la mente y la manifestación. Y ya para ir haciendo el cierre de este capítulo, que ya estamos en el tiempo, Yasna, vamos a decir un poco trucos que nos han ayudado a ambas dos a manifestar todo lo que queremos en nuestra vida, porque nosotras manifestamos nuestros negocios. Y le quería preguntar a la Yasna que cuente su experiencia sobre cómo fue manifestar los imanes en ti, cómo llegaste aquí. Y básicamente quién te acompañó en este proceso, porque tú tuviste una experiencia con alguien en específico que te empoderó mucho a llegar a los imanes. Entonces cuéntale un poco a la comunidad para que ellos sepan quién fue tu gran maestro. Mira, llegar a los imanes ha sido una experiencia maravillosa. Como les contaba un poquito, primero tuve que soltar el hecho de estar trabajando como profesora. Trabajé durante muchos años, me encantaba la pedagogía, me encantaba estar con niños, hacer cosas entretenidas, relacionarme con ellos, pero sin embargo la vida a uno le trae algunos movimientos, y estos movimientos fueron muy fuertes, fueron muy difíciles, fueron muy dolorosos. Duele el alma. Y cuando dolió el alma, ahí dije yo, listo, ¿sabes qué? Hay que sanar desde el alma. Busqué la instancia para sanar del alma, y hubieron muchas personitas que se fueron colocando en mi camino de manera perfecta, hasta que yo conecté un día en decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un curso de biomagnetismo. Jamás había ido a los imanes, jamás había visto algo de biomagnetismo, solamente como que mi cabecita hizo clic. Quiero esto. Entonces aparecieron las personas indicadas, mis profesoras, que son grandes maestras. Estuvo mi mamá, que me estuvo apoyando, mis familiares que me estuvieron apoyando, y apareció una persona muy linda, muy especial para mí en ese momento, que también fue una expareja muy especial, lo comentábamos ayer, que de alguna u otra forma son personas medias tóxicas, que consideramos la parte mala del 11, yo dije la parte mala del 11. Entonces, pero igual me apoyó y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que hacerlo, tú puedes. Me apoyó en absolutamente todo. Él iba viendo cómo las personas iban llegando a mi casa, porque tuvo una práctica que fue muy linda, y esta práctica fue ir a ayudar a las personas, pero en sí era ir a ayudarlas de una manera gratuita, ¿ya? En donde ellos iban a ser mis maestros. Yo iba a aprender con ellos. Sí, entonces yo ahí solamente era como la aprendiz de todas las personas que me llegaban. Atendí muchos pacientes, no les podía cobrar un peso porque yo era la que estaba aprendiendo, y yo eran las personas que me iban a ayudar. Y después de eso es como, wow, tienes la magia, pero yo no me lo creía. Claro. No lo sabía.
Entonces, de alguna otra manera, este chiquillo me empujó y me dijo, tú puedes, darle con todo, yo confío en ti, yo creo en ti. Me regaló cosas, imanes, materiales que siguió para que yo fuera. Y ahí fue como, tú puedes. Di mi examen y terapeuta. Y se pudo. Sí. Y hubo un camino para llegar a esto. Sí, pero el camino, chicos, no es fácil. Para transformarte no es sencillo porque la vida te va a tener muchas situaciones complejas. Tú tienes que ir a aprender a la universidad de la vida. Esto no es como, ¿sabes qué? De la noche a la mañana yo quiero ser terapeuta o de la noche a la mañana tengo todos los conocimientos, porque los conocimientos se dan de alguna otra forma cuando tú aprendes de tus mayores dolores. Y para nosotras, por Dios, que ha sido también complejo porque nuestras vidas también han tenido dolores, ¿sí o no? Por supuesto, y además de que también queríamos abrir un poco este espacio de que yo creo que todos hemos tenido relaciones tóxicas o relaciones dañinas en el pasado, pero en realidad es un enorme aprendizaje y después de esa relación tú nunca más vas a volver a ser la misma persona y por supuesto nunca más vas a permitir que otra persona parecida llegue. Pero al igual que Yasna, yo también pasé por mi tóxico en el pasado, el cual es una persona que aún así igual le tengo un enorme cariño, porque sin ese personaje en mi historia yo jamás me hubiese creído el cuento. Cuando yo como salí del closet, chicos, leyendo Manos, yo leo Manos desde los 8 años de partida, pero fue algo que jamás le quise contar a ninguna amistad, a ninguna persona, a ningún familiar, porque me daba vergüenza, porque cada vez que escuchaba algo de lectura de Manos, las personas decían que esto no existe, que es mentira, que es de bruja, gitana. Y a medida que fui creciendo, que fue como entre los 21, que ya oficialmente me empecé a educar y formar como quiromante, ya a los 23 conozco a este personaje y siempre me apoyó, fue el que de verdad diría, de las únicas personas, en verdad en ese minuto, él creyó en mí. Y yo necesitaba que, a pesar de que fuera una persona tóxica y dañada, hubiera una persona que creyera en mí, porque bastó que una persona creyera y me atreví a abrir una comunidad en la cual hoy en día más de 130.000 personas creen en mí y creen ahora en la Yasna, claro, que también la estoy introduciendo en la comunidad. Y es maravilloso, chicos, porque a veces en realidad tú no vas a creer en ti. Es triste, pero es verdad, tú no crees en tu don, no crees en tu talento y a veces la vida o tus maestros te envían a estos personajes sumamente tóxicos para que te dañen a un punto en el cual te empoderas y te vas a dar cuenta de que si él creyó en mí, ahora yo creo en mí y ahora el resto cree en mí y ya la verdad, chicos, esa es la energía y esa es la vibración. Sí, son personas que tienen que aparecer, que tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque nos tienen que venir a hacer evolucionar. Y te enseñan tu lado más maligno, tu lado más dañino, tu lado más, qué sé yo, con la niña interior no resuelta. Te mueven, te dicen, ya, listo, despierta, pero despierta con todo. Exacto. Con todo lo que significa ser dañino, wow. Sí, y por eso, chicos, vamos a ir haciendo el cierre de este podcast para que ustedes también se sientan ya libres, ya suelten a esa persona que te hizo daño, suelta tú también a las personas a las cuales has dañado, deja de victimizarte, sal de tu zona de confort y si quieres independizarte o quieres crear proyectos, simplemente hazlo y toma la decisión porque no es ayer, es hoy y no va a ser mañana, obviamente, es hoy, el presente está aquí y tú tienes que tomar decisiones inmediatas. Ayer cuando hablamos con la Yasna de esto, ambas dos coincidimos que en realidad nos costó mucho dejar la educación, pero fue como ya está, se hace y listo, y da lo mismo si tengo un paciente a la semana, lo tendré y con ese sobrevivo, y si tengo que bajar mis ingresos, comer menos, bueno, lo harás, pero todo por luchar tus sueños, porque como siempre lo digo, hay que demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Claro, y aparte que cuando tú quieres hacer lo que viniste a hacer, el universo conspira a tu favor completamente. Entonces, ese un paciente o ese un consultante va a hacer que todo el universo se mueva y te van a llegar miles. Así que si quieres atreverte, hazlo porque por el miedo no te paralices. La vida, si te tiene alas, vas a volar con todo. Dale con todo. Yo, no sé, mi gran consejo es como que no te detengas frente a la vida porque la vida siempre te va a colocar situaciones complejas, pero aún así, eso te está diciendo, muévete, hazlo ahora en el presente. Tú puedes, tú tienes magia, tú tienes la sabiduría para siempre ser lo mejor de ti. Absolutamente, chicos, y recuerden que sus sueños están para cumplirlos. Y yo en lo personal, cuando empecé a salir un poco con que quería leer Manos, a mí me preguntaban de niña, ¿y qué querías hacer? Quiero leer Manos, la gente se burlaba. Una vez ya de grande me acuerdo haber leído, si tus sueños no dan risa, no estás soñando en grande. Ahí está. Si tus sueños no dan burla, si tus sueños no los cuestiona otra persona, entonces no estás soñando en grande. Y esa es la idea. La vida está para cumplir tus sueños y hacerlos realidad. Así que, chicos, con la Yasna nos despedimos en el 11-11. Esto fue por ustedes.